Hasta ese momento había escuchado historias de superación, de cambio de vida, de todo tipo. Había personas que cambiaban radicalmente de vida después de atravesar una adicción, otras personas de un grave accidente. Pero lo que nunca imaginaba es que ese momento en el que todo iba de 10 era el momento en el que mi vida escondía ese cambio radical. Si lo reducimos a estos pilares de salud, dinero, trabajo, amor, todo era de 10. Y entonces ocurrió. Me desperté un día y sentí un vacío tremendo. Y entonces comencé a hacer lo que considero que cualquier persona en su sano juicio haría, que es tratar de encontrar el porqué. Recuerdo que dejé el trabajo en la universidad y recuerdo que en medio de una montaña a cientos de kilómetros de mi ciudad me di cuenta de que esa sensación de vacío seguía ahí, y esa fue la primera vez en la que me planteé la posibilidad de que esa sensación no tuviese nada que ver con mi situación sentimental, con mi salud, con mi situación económica, con algo externo, sino que estuviese directamente relacionado con algo que ocurría en mí. Y entonces empecé a descubrir que tenía pensamientos constantemente de vacío, que tenía pensamientos que hacían sufrir, tenía pensamientos de miedo, la gran mayoría de mis pensamientos eran de miedo. Y ahí también fue la primera vez que pude ver la coherencia que hay entre las cosas que pensamos y sentimos. Hasta tal punto que en ese momento decidí dejar de llamar a mis pensamientos pensamientos y a mis emociones emociones para empezar a llamarlas pensaciones. Porque siempre ocurría de esa manera. Siempre que tenía pensamientos de miedo tenía sensaciones de miedo. Siempre que tenía pensamientos de rabia tenía sensaciones de rabia. Siempre que tenía pensamientos de injusticia tenía sensaciones de injusticia. Y ahí empezó todo. No por una revelación, sino realmente por una necesidad. Por la necesidad de dejar de ser ese auténtico desconocido que era para mí mismo. Por la necesidad de empezar a darle sentido a un mundo que para mí no lo tenía. A mí me habían enseñado que somos fruto de nuestro esfuerzo y que somos un producto de las cosas que nos pasan. Y a mí todo lo que me había pasado era lo que estaba escrito en el guión. Y sin embargo, yo nunca sentí la felicidad que me había prometido. A partir de ahí, decidí empezar a investigar, como cualquier persona normal puede hacerlo. Me puse la bata invisible y empecé a mirar a los ojos de cada pensamiento, de cada sensación y de cada percepción. Y empecé a ver de que había una relación entre ellos que nunca me habían explicado. Me habían explicado que había que ser buena persona, me habían explicado cómo tenía uno que sentarse a la mesa, que no había que hacer ruido al masticar, me habían enseñado que había que dar las gracias, pero nadie me había enseñado cómo relacionarme con aquello que pensaba y sentía. Y entonces descubrí que tenía una vida y que tenía todo el tiempo del mundo, porque curiosamente en cualquier situación de vida estaba pensando cosas y estaba sintiendo cosas. Hasta que llegó un punto para mí muy revelador, y que fue ese momento en el que descubrí que aquellas cosas que pensaba, sentía, estaban íntimamente relacionadas con mi percepción. Y ahí cambió todo.
Los seres humanos somos como esa ficha de dominó que forma parte de este proceso inteligente y autodirigido que llamamos vida, que vive constantemente con miedo a caer. Está todo el tiempo tratando de protegerse para que el siguiente invite de la vida, la siguiente experiencia de la vida, no le perturbe, no le mueva. Y ahí generamos nuestro miedo a la vida, nuestro miedo a vivir. La única forma sensata y realmente eficaz que yo he encontrado en mi día a día, ¿no? para vivir esta vida con las cosas que mi cerebro piensa que son positivas, que son negativas, es precisamente sumarme a ese flujo. Cuando te sumas al flujo de lo que piensas, no quieres cambiarlo, lo vives y te conoces. Y es un punto muy bonito porque te das cuenta de que si quieres conocerte, lo primero que tienes que hacer es dejar de intentar cambiarte. Y cuando dejas de intentar cambiarte, hay algo en ti que cesa de luchar, que cesa de huir. Ya no tienes que huir de ese siguiente pensamiento que te dice cómo eres o que te dice cómo es el otro. Porque lo puedes mirar, lo puedes vivir y lo puedes dejar de usar, ¿no? Observa cómo no se trata de cambiar lo que piensas ni lo que sientes, se trata de tomar conciencia de que estás percibiendo, pensando y sintiendo, ¿no? Aquel que dijo pienso luego existo se quedó un poco corto. La frase era percibo, pienso, siento, luego existo. Que cualquier persona, vivamos en la naturaleza, vivamos en la ciudad, nos sintamos perdidos o nos sintamos iluminados, estamos percibiendo, pensando y sintiendo cosas. Y si aquello que siento realmente no está ahí para ser gestionado, sino para ser sentido, me di cuenta de que como ser humano tengo una asignatura pendiente. Y es que no sé sentir. Y es muy bonito, es un punto de partida darse cuenta de eso. Tenemos un cerebro, un sistema nervioso completamente diseñado para sentir. Pero curiosamente le tenemos miedo. E igual que podemos tener miedo a la oscuridad de la noche en medio de la naturaleza, pensamos que el miedo es una crema protectora ante el sufrimiento, pero realmente su factor de protección es cero. El miedo activa esa respuesta de lucha o huida. El miedo nos lleva justo a esa tesitura de la que siempre queremos huir, pero no lo vemos. Y decimos también, más vale prevenir que curar, cuando en el fondo ese prevenir es un temer. Y cuando realmente te das cuenta de los efectos que tiene el miedo, el estrés y esta forma de vida superviviente, te das cuenta de que quizá hay otra forma diferente de enfocarlo. El miedo no enseña, el miedo adiestra. No sabemos quiénes somos sin nuestros problemas, sin nuestras quejas, sin nuestros miedos. Porque usamos los miedos para definirnos, para decirnos quiénes somos, para tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en base al miedo para evitar algo, para que algo que queremos ocurra, para que algo que no nos gusta no ocurra? Sin darnos cuenta de que el miedo es uno de los límites más grandes. Fíjate simplemente el espacio mental que crea la posibilidad de que el miedo no sea necesario en cada una de las situaciones de vida, solo como posibilidad. El miedo y la confianza no tienen áreas diferenciadas, no usan redes neuronales diferentes
en nuestro cerebro para funcionar, sino que comparten las mismas redes neuronales. Y esto es muy curioso porque significa, a nivel cotidiano, poniéndole a esta idea zapatillas de estar por casa, que consciente o inconscientemente estamos eligiendo. Estamos eligiendo temer o confiar. Y es una decisión muy íntima. Entonces, estamos aquí mirando a los ojos de lo desconocido y de repente descubro que inconscientemente estoy decidiendo temer. Pero trayendo este momento, cómo funciona mi mente y mi organismo, me doy cuenta de que eso es fruto de una decisión. Y es posible de que haya sido una decisión inconsciente hasta este momento, porque no sabía cómo funcionaba. Pero a partir de este momento puedo decidir. Y observa cómo no importa lo que decidas, porque ya eres libre de decidir. Observa cómo no importa si tu sensación es que sigues temiendo, porque ya sabes que es fruto de una decisión. Y cuando empiezas a ir más hacia ti, cuando empiezas a utilizar realmente tu día a día, que está hecha de percepciones, pensamientos, sensaciones y emociones, cuando empiezas realmente a darte cuenta de que todo el tiempo te estás relacionando con cosas que piensas, empiezas a darte cuenta de que no te conoces. Vivimos la vida pensando que aquello que sentimos y pensamos es fruto de las cosas que nos ocurren, cuando estamos todo el tiempo experimentando de que compartimos situaciones de vida con muchísimas personas que lo viven de manera diferente. Un día descubrí que no sabía para qué pensaba. Y experimentaba todo tipo de pensamientos. Tenía pensamientos juez, tenía pensamientos catastróficos, tenía pensamientos agradables, tenía pensamientos esperanza, pero no sabía qué hacía ahí cada uno de esos pensamientos. Y cuando empecé a investigarlos, no me refiero en el laboratorio, la verdadera investigación comienza siempre en nuestro día a día. Cuando empecé a investigarlo en mi día a día, cuando surcaban mi campo mental, empecé a darme cuenta de que había algo muy familiar, se disfrazara el pensamiento de lo que se disfrazara. Había algo muy familiar en ellos, en ese pensamiento, por ejemplo, amigable, o en ese pensamiento, por ejemplo, dubitativo. Había algo de fondo que se percibía exactamente igual. Y era la condición de posibilidad. Todos los pensamientos que tenemos, sean pensamientos catastrofistas, sean pensamientos de miedo, sean pensamientos amorosos, sean pensamientos espirituales, sean pensamientos científicos, son solo posibilidades que nuestro cerebro construye con muchísimas cantidades de coherencia, pero con ínfimas cantidades de veracidad. Y sin embargo nosotros los defendemos, los toreamos, los usamos, como si la materia prima que utiliza nuestro cerebro para construir esos pensamientos fuera la verdad. Está muy lejos. ¿Te has dado cuenta de que a tu cerebro nunca le importó la verdad? Solo le importó la coherencia. ¿Y la coherencia con qué? Con aquello que percibimos, con aquello que pensamos y con aquello que sentimos. De hecho, observa que la única complicación que existe en tu vida ahora mismo es no saber cómo funcionas. Es no saber todo el tiempo
que aquello que percibes, piensas y sientes es coherente si eres una persona sana con tus necesidades básicas cubiertas. Por lo tanto, cuando yo tengo un pensamiento de miedo y experimento miedo, yo creo que ahí está ocurriendo algo malo, pero no está ocurriendo nada malo. Estás percibiendo miedo porque estás pensando miedo, porque estás sintiendo miedo. Cuando empiezo a darme cuenta de esto, puedo respirar. No está ocurriendo nada malo en mi vida porque sienta rabia, no está ocurriendo nada malo en mi vida porque sienta miedo, no está ocurriendo nada malo en tu vida porque no sientas paz. Y cuando realmente te puedes relajar, cuando realmente puedes tomar distancia de esa realidad, de esa percepción, de ese pensamiento, de esa sensación, puedes aprender de eso. Muchas personas o muchas corrientes orientales hablan de maestros. ¿Y qué mejor maestro hay, personalizado y gratuito, que nuestra propia percepción, que nuestros propios pensamientos y que nuestras propias emociones? El mejor retiro que puedes hacer, indudablemente, es con ellos. Es la única oportunidad real que tenemos para aprender. Las emociones no están para ser gestionadas, están para ser sentidas. Estamos empezando a darnos cuenta de que una cosa es pensar y otra cosa es vivir. Y sobre todo que hemos dedicado muchísimo tiempo a pensar con la esperanza de que a través del entendimiento se transforme algo en nuestra experiencia última. La propuesta que yo suelo hacerme todos los días es a tomarme las cosas que pasan en mi día a día como un experimento, como una posibilidad real de investigar, de conocerte y de usar tu vida. No la usamos. Nos quejamos de nuestra vida, culpamos a los demás por la vida que tenemos y nos damos cuenta de que la culpa es una idea que nos pesa, es una idea que tiene muy poca capacidad transformativa, pero sin embargo la responsabilidad tiene la capacidad de convertir nuestro día a día en un laboratorio. Permíteme compartir algo muy simple que algunos pueden entender como una meditación, aunque yo no considero que medite. Pero si vemos que todo el tiempo estamos decidiendo una forma concreta de relacionarnos con las cosas que piensa nuestro cerebro o que percibimos y sentimos, podría entenderse de esta manera como una meditación. Observa qué piensas acerca de esto que estás escuchando, de este vídeo. Observa qué piensa tu cerebro acerca de esto que estás escuchando. Y en esa escucha, en esa observación, dítete: este pensamiento tan solo es una propuesta neuronal. Y observa el espacio que ese gesto mental genera en ti, en tu percepción, en tu sensación. Y cuando digo observa, no te estoy invitando de nuevo a pensar. Te estoy invitando, por ejemplo, a que observes ese pensamiento que te dice, pues yo no siento nada. Observa ese pensamiento, porque es un pensamiento también. ¿Cómo te hace sentir ese pensamiento? Puedes abrirte a la posibilidad
de que el mundo no sea como tú lo piensas, sino que el mundo sea como es? ¿Puedes tomar la responsabilidad de ese pensamiento? Porque lo está proponiendo tu cerebro. Y es un pensamiento muy familiar para ti. Cuando aparezca un nuevo pensamiento en tu campo mental, simplemente obsérvalo y pregúntate: ¿me sirve este pensamiento para vivir este momento? ¿Me sirve esta posibilidad, esta propuesta neuronal para vivir este momento? La respuesta a esta pregunta no es un argumento racional, es una sensación. Y esa sensación se puede vivir. Esa sensación es la respuesta. Cuando haces este gesto, percepción, pensamiento, emoción, acaban de alinearse delante de ti. Cuando haces este gesto, simplemente tomaste la responsabilidad. Y estamos diseñados para asumir esa responsabilidad. No estamos diseñados para la culpa, no estamos diseñados para el miedo, no estamos diseñados para coger cualquier pensamiento que pase por nuestra mente y permitirle que dirija nuestra vida. Porque ese pensamiento tan solo es una posibilidad. Los pensamientos tienen otro sabor aquí. Este espacio hace que sea tan insignificante el pensamiento humano, los miedos humanos, que cuando vas más allá de ellos te das cuenta de que de nada sirve recordar cuando puedes descubrir todo el tiempo. Cuando yo, por ejemplo, siento rabia y soy totalmente consciente de que mi percepción de esa rabia, mis pensamientos de rabia y mis sensaciones de rabia son simplemente el resultado de una experiencia, no necesito cambiarla. Y si no necesito cambiarla, la puedo vivir. Y si la puedo vivir, no la tengo que pensar. Y si no la tengo que pensar, no tengo que cambiar a la gente que yo pienso que me está generando esa rabia. Porque para mí es más que suficiente, porque asumo mi percepción, asumo mi pensamiento y asumo mi emoción. Y al hacer eso, estoy asumiendo también mi proyección. Porque las emociones o se sienten o se proyectan, pero ya está. Si nosotros quisiéramos ahora definir el ego y construirlo, inventarlo, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es proyectar la emoción. El ego para existir necesita una proyección, en este caso emocional. La siguiente cosa que requiere el ego es que nuestros pensamientos no sean posibilidades, sino que el mundo, al menos para nosotros, sea como nosotros lo pensamos. Es decir, si yo le doy a mi pensamiento la condición de hecho, ya tengo un pasito más hacia el ego, pero me falta uno. Y es creer que la percepción no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que pienso ni con lo que siento. Por lo tanto, cuando yo me relaciono con la percepción como algo externo, con el pensamiento como un hecho, y cuando yo proyecto mi emoción, la posibilidad de que el ego exista está ahí. Pero se tienen que dar esos tres requisitos. En cuanto yo renuncie a uno de ellos, el ego perderá estabilidad en mi campo mental. Invertimos toneladas de energía en sostener algo que llamamos ego y que no existe simplemente por no reconocer cómo funcionamos. Y al final no pasa nada si le damos esa fuerza al ego, insisto, simplemente cambiando esa relación con cómo funciona nuestra percepción,
nuestra sensación, nuestro pensamiento. Insisto, es bastante simple crear el ego. No lo había visto hasta ahora. Pero si yo me relaciono con mi propia percepción como algo ajeno a mí, algo externo, con mi pensamiento como un hecho y con mi emoción como algo que yo tengo que proyectar, tengo el ego, me lo traen por globo. Pero en cuanto en algún momento de conexión asumas la responsabilidad, da igual que sea de tu percepción, de tu pensamiento o de tu sentir, el ego ya no es necesario, ya no lo necesitas. Cuando tu mente quiere saber, cuando tu mente quiere encontrar la explicación de algo, es porque esto que no existe, que llamamos ego, toma el control, la coherencia toma el control. Yo necesito saber, hay una necesidad. Y es esa idea de necesidad, de necesitar comprender, de necesitar resolver, la que nos genera esa angustia. Hay muchas personas que esconden detrás de preguntas espirituales como ¿quién soy? O preguntas trascendentales. Esconden este tipo de comportamientos. Esconden grandes cantidades de desasosiego, de miedo, de inestabilidad. Siempre que tú detectes algo en ti que quiere conocer información, que quiere saber algo mediante los mecanismos de la comprensión, ese no eres tú. Es un sucedáneo de ti, es una invención. Lo podemos llamar hoy ego. Aquello que se parece más a ti, lo que anhela es vivir. No le interesa el pensamiento. Aquello que se parece más a ti es totalmente consciente de que llevas toda tu vida pensándote y de que es urgente que empieces a vivirte. Aquello que se parece más a ti sabe que ningún pensamiento, aunque se vista con las ropas que puede apuntar más a cierta inteligencia, aunque se vista de gala, aunque parezca un pensamiento inteligente, aunque lo diga una premio Nobel, sigue siendo un pensamiento y por lo tanto una posibilidad. Seguir alimentándose de posibilidades para tratar de alcanzar la verdad es algo que aquello que se parece más a ti nunca haría. Insisto, parece coherente, pero no es verdad. Muchas veces queremos descubrir la vida a través de nuestras propias preguntas, de nuestros propios pensamientos en formas de preguntas, y queremos encontrar la respuesta no en forma de experiencias para que se puedan sentir, para que se puedan vivir, sino en forma de argumentos para que se puedan pensar. Este tipo de gesto no es un gesto propio de aquello que se parece más a ti. Es más un gesto de un mecanismo mental evasivo, de un mecanismo mental que quiere asegurarse que esta búsqueda de lo que muchos llaman felicidad nunca termine. Y de esa búsqueda que ven a la felicidad no como una experiencia de vida que puede incluir cualquier emoción, cualquier pensamiento, cualquier situación, no como esa felicidad integrativa, sino como una felicidad que es un sucedáneo, que es una sensación. Y la felicidad no es una sensación. Si alguna vez la has experimentado, lo sabrás. La felicidad muchas veces aparece cuando no hay motivo. Muchas veces aparece con una cosa que a los ojos del ser humano es pequeña. Y muchas veces la felicidad aparece cuando menos te lo esperas. No sé si te has dado cuenta que a veces la felicidad
no aparece cuando conseguiste aprobar esa oposición o cuando conseguiste a esa pareja que pensabas que tanto necesitabas o cuando te cambias de residencia. A veces la sensación de felicidad no aparece cuando debe. La felicidad que está disponible para todo el mundo es una felicidad que tiene la capacidad de sorprenderte, que puede aparecer en las pequeñas cosas y que puedes sentirte feliz, por ejemplo, teniendo una sensación de incertidumbre, teniendo una sensación de rabia, teniendo una sensación de miedo. Muchas personas, cuando se han enfocado de una manera intelectual en la felicidad, han empezado a construir sucedáneos de la felicidad, ideas chiquititas de la felicidad. Y entonces hemos terminado tratando de alcanzar y perseguir nuestras propias ideas. Sin embargo, solo con una vez que experimentes la felicidad, te das cuenta de que en la felicidad hay cabida para todo. Hemos inventado el desapego como camino a la felicidad. Hemos inventado los buenos trabajos como camino a la felicidad. Hemos relacionado el amor de pareja como camino a la felicidad. Y hemos creado fórmulas. Por ejemplo, una forma de alcanzar la felicidad muy extendida en Occidente es tener un buen trabajo, tener una buena compañía, tener dinero, tener salud. Yo me prometí esa felicidad que nunca experimenté. Otra forma, por ejemplo, de felicidad, en este caso más vestida de espiritualidad, puede ser también el ejemplo que hemos visto del desapego. Yo me voy desapegando, y me voy desapegando, y me voy desapegando. Y esa historia nos recuerda a me voy protegiendo, me voy quitando de las cosas que pienso que me pueden hacer mal, de las personas tóxicas, de los espacios tóxicos. Y no nos damos cuenta de que eso no tiene nada que ver con el desapego, solo tiene que ver con nuestro miedo a sentir, con nuestro miedo a vivir, porque tenemos miedo a vivir. Cuando te empiezas a dar cuenta de esto, te das cuenta de que hay una opción de felicidad que nunca te has atrevido a experimentar. Y es la posibilidad de incluir en este momento, sea como sea, aquello que estás pensando y aquello que estás sintiendo. Y entonces te das cuenta de que quizá era al revés, de que no se trataba de sacar de tu día a día a todas aquellas personas que te hicieran sentir mal, todos aquellos trabajos que no te hicieran sentir realizado, sino que era justamente al revés, sino aprender poco a poco a incluir cualquier situación de vida, cualquier posibilidad dentro de la felicidad. Y ahí te das cuenta de que ese movimiento es un movimiento de extensión. Cuando tu vida está dirigida y dispuesta simplemente a aprender a ser feliz en esta situación de vida, sea como sea, a veces tenemos situaciones de vida de mierda. Pero cuando hay esa disposición interna, la lucha y la huida de esa situación cesa. Por lo tanto, la respuesta al estrés que normalmente necesitamos para poder seguir manteniéndonos en lucha o huida de una situación de vida que ya está ahí y que no puedes evitar porque forma parte de tu propia vida, esa respuesta de lucha o huida, cuando hay honestidad, cuando hay apertura, también cesa. Y cuando esto ocurre, no sientes, insisto, aquello que te habías prometido, pero por primera vez ves la posibilidad de incluir una situación de tristeza, una situación de injusticia, como una posible situación feliz. Y la vida ahí da un giro inesperado. Porque empiezas a preguntarte cosas que antes ni siquiera te atrevías a pensar. Hasta el momento, por ejemplo, una posibilidad que me viene ahora a la mente. ¿Existe realmente una situación de vida que no quepa dentro de la felicidad? Y la respuesta es no lo sé. Porque de nuevo puedo pensar la vida o puedo comenzar a vivirla.
Hay un aspecto importante en esto de aprender cómo funcionamos y cómo somos, y es el cuerpo. Nosotros proyectamos el cuerpo fuera de nuestra mente. Para nuestra percepción, y esto está basado, si lo revisamos, en ciertas ideas, podríamos llegar a ellas. Para nuestra percepción, el cuerpo es algo diferente, que yo puedo mover, que yo puedo actuar sobre él, y esa sensación de actuar sobre él tiene a la vez un sentido de agencia, es decir, yo sé que es mi cuerpo y por eso puedo actuar sobre él. Al contrario de lo que muchas personas creemos, el cerebro no termina en el cráneo, el cerebro se extiende hasta la punta de los pies. Y de algún modo que todavía desconocemos, el cerebro consigue proyectar en algo que nosotros llamamos mente ciertos pensamientos, ciertas sensaciones, ciertas emociones y ciertas percepciones. Cuando recibimos una noticia, esa noticia en forma de pensamiento tiene unos cambios a nivel de sensaciones, a nivel de cuerpo y a nivel de emociones. Y fíjate que separo sensación y emoción, porque la sensación es algo más visceral, es algo que tú puedes notar en el cuerpo, es algo, yo lo llamo mi sensación básica. Un pensamiento, ¡buah! De repente me dicen, ¡buah! Ha fallecido un ser querido y ¡buah! Eso cala mi cuerpo, lo paraliza, lo encoge. Sin embargo, la emoción es mucho más compleja. La emoción necesita un contexto, la emoción necesita una sensación corporal, la emoción necesita una serie de pensamientos, la emoción es algo más compleja, incluso necesita un nombre para referirte a ello, y la emoción es tan potente que yo le digo a alguien siento tristeza y esa persona es capaz de imaginar, de predecir cuáles son mis estados perceptivos, cuáles son mis sensaciones y qué tipo de contextos han podido pasar. Esa emoción está más relacionada con lo social y la empatía que esta sensación corporal. La sensación corporal todo el tiempo nos está hablando acerca de la utilidad de lo que pensamos, pero no lo vemos, porque nosotros usamos la sensación que yo tengo como la prueba fehaciente de que aquello que pienso es verdad. Por ejemplo, imagínate que este argumento ahora mismo te esté generando confusión. Esa confusión la puedes sentir en tu estómago, la puedes sentir en tu cuerpo. Esa confusión es la que tú usas para darle el pensamiento, no estoy entendiendo lo que está diciendo David, la condición de hecho. Pero ahora imagínate, si esa confusión te estuviese hablando acerca de este pensamiento, no sé si estoy entendiendo esto que se está poniendo delante de mí. Imagínate que eso sirve simplemente para que veas su utilidad, para que tú te puedas plantear que ese pensamiento quizás no es útil para vivir ese momento. Y eso te lo está diciendo tu cuerpo. Pero tu cuerpo requiere una escucha y un reconocimiento de que forma parte de tu campo mental. Por lo tanto, tienes que reconocer de que ese cuerpo tú lo recibes como un aspecto de tu mente y que quizá, y esta es la posibilidad que estamos explorando, aquello que sientes está más relacionado con la utilidad de lo que tu cerebro piensa que con su veracidad. Y observa cómo estamos mudando, estamos haciendo cajas y nos estamos yendo del mundo de la verdad y la mentira al mundo de la utilidad. Observa cómo hasta ahora lo que importa es si lo que tú me dices es verdad, si lo que yo pienso es verdad o es mentira. Y ahora estamos hablando del mundo de la utilidad. No me importa si es verdad o no, porque tengo un cerebro al que no le importa la verdad, le importa la coherencia. Lo que me importa es si este pensamiento es útil para vivir este momento. Y la respuesta, de nuevo, a esa pregunta es una experiencia. Lo tienes que vivir, no se puede pensar. Yo sé que la mente puede ser que trate de sustituir la experiencia por un argumento racional, pero ese argumento racional no sabe nada de ti. Ese argumento racional no te puede enseñar a que ese cuerpo forma parte de ese espacio de la mente. Ese argumento racional no te puede enseñar que solo es una posibilidad, porque está diseñado simplemente para que tú percibas esa coherencia entre percepción, pensamiento y emoción como una realidad. Y si planteamos esta idea sin rodeos, las creencias no existen.
Y una creencia no tiene la capacidad de limitarte. Porque imagínate, no importa la creencia que ahora venga a tu mente. Si tú dejas de darle la condición de hecho, esa creencia se convierte en una posibilidad. Y las posibilidades, ¿cuándo nos afectan? Y hablo de afectar a lo corporal. ¿Cuándo las sentimos? Cuando les damos la condición de hecho. Cuando les prestamos atención sostenida. Entonces observa cómo cualquiera es totalmente libre de dar vida a una creencia. Pero lo que importa en la creencia es el nivel de consciencia con la cual se crea. Es decir, imagínate que yo soy consciente de que lo que yo pienso es simplemente una posibilidad y decido, porque tiene sentido para mi experiencia individual, generar una creencia. Es decir, prestarle atención sostenida. Y yo me permito a mí experimentar qué ocurre en mi vida cuando este pensamiento se convierte en hecho. Eso es maravilloso. Porque estoy utilizando con conciencia todos mis mecanismos cognitivos, mis mecanismos mentales, y los estoy poniendo al servicio de la vida. Por lo tanto, el uso consciente de la creencia expande. El uso inconsciente de la creencia contrae. Cuando yo creo una creencia por el simplemente hecho de experimentar, me di cuenta de lo maravillosa que es la vida y del sentido que tiene esto que muchos llaman el libre albedrío. Es un libre albedrío ilusorio, porque observa de que yo no puedo decidir que mi pensamiento, por ejemplo, sea una posibilidad o no lo sea. Yo no puedo decidir, por ejemplo, que haya una relación entre lo que pienso y lo que siento. Yo no puedo decidir que haya una coherencia entre lo que percibo, pienso y siento. Eso simplemente son reglas del juego que se me dan en la casilla de salida. Pero ahora observa cómo crear una creencia con un fin de experimentar es algo maravilloso. Crear una creencia simplemente desde la inconsciencia. Insisto, que no se malinterprete esto, porque el David de hace 20 años hubiera podido malinterpretar lo que el David de ahora está diciendo. Y simplemente no hay mala intención detrás. Simplemente hay momentos de vida distintos, simplemente hay experiencias distintas. El David de hace 20 años estaba totalmente convencido de que el mundo es como lo pensaba. Y de que todas las creencias que compartía con los otros seres humanos se compartían porque eran verdad. Ahora tengo mis dudas al respecto, porque he visto cómo en mi mente le ha devuelto la condición de posibilidad a una creencia y cómo todo su potencial, incluso sobre mi propio cuerpo, se desvanecía. Tenemos que empezar a perderle el miedo a las creencias, a usarlas conscientemente, porque, insisto, si tenemos la capacidad de convertir un pensamiento en hecho, por algo será. Y cuando lo hacemos, genera una revolución a nivel perceptivo y a nivel afectivo, a nivel corporal. Y esa revolución no se puede gestar simplemente con una posibilidad. Tengo que regalarle atención sostenida. Tengo que usar esa posibilidad para que mi cerebro lo convierta en una creencia. Y si esa creencia me lleva a experimentar, si esa creencia me lleva a conocer, bienvenida a la creencia, a sabiendas de que cualquier creencia está diseñada para, después de ser vivida, ser soltada. Y esto sí que es una condición universal, ¿no? Una vez que yo he vivido la creencia, la tengo que soltar. Si yo la sostengo durante mucho tiempo, esa creencia ha perdido completamente su consciencia. Se ha convertido simplemente en algo que va a asumir el control, en algo que va a asumir, por ejemplo, esos pensamientos, esas propuestas que mi cerebro va a lanzar en cada situación de vida. Y al final acumular este tipo de creencias en nuestro sistema de pensamiento es lo que hace que la gran mayoría de pensamientos que piense hoy sean muy similares a los que piense mañana. Esas creencias inconscientes, de un modo u otro, se cimientan en nuestros miedos. Y al final esa combinación inconsciencia, creencia y miedo es lo que terminan dominando nuestras vidas. Es lo que termina haciendo que la empatía sea una anécdota, de que los pensamientos esenciales y la creatividad también se cuenten con los dedos de una mano,
y que otras herramientas cognitivas como es el perdón y la compasión no lleven el estandarte de nuestro día a día. Solo aquel que cree no saber mira, y solo aquel que mira ve.